Muy buenas noches. Con nosotros está Antonio Trevín Lombán. Todos lo conocen, estuvo en muchos cargos en política y ahora aspira a la alcaldía de Llanes. Es el candidato socialista en las elecciones del 28 de mayo a la alcaldía de Llanes. Muy buenas noches, señor Trevín. Bienvenido a La Lupa. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Usted por venir. Vamos a ver, usted fue alcalde en 1987, repitió también con mayoría absoluta como en el 87, en el 91, luego dejó la alcaldía de Llanes, volvió a ella en 1999, también repitió con mayoría absoluta, después lo dejó y vuelve en 2023, 1987, 1999, 2023. ¿Por qué vuelve? Un refrán asturiano que dice, después de viejo gaitero. Pero, ¿por qué vuelvo? Mire, vuelvo primero porque me lo permite la Constitución. Es decir, cualquier español puede presentarse a un cargo público si no tiene contradicciones por sentencias judiciales y, en mi caso, aunque tuve que afrontar muchos juicios, no tengo ninguna. En segundo lugar, vuelvo porque los socialistas llaniscos, en su momento, pues me presenté para dirigir la agrupación, pero siempre indicando que me presentaba para presentarme como candidato a la alcaldía. Y bueno, me dieron también su confianza. Y me presento porque creo que, mire, estuve 11 años en la alcaldía de Llanes. Puse mucha pasión en un proyecto de un municipio que es un diamante en bruto, que solamente hay que pulir un poco sus caras para que sea un municipio de referencia a nivel de España, a nivel de Asturias, que tenga liderazgos comarcales, y creo que todo eso se ha perdido en estos últimos años, y creo que también todos los cargos públicos que pasé, los pasé porque fui primero alcalde de Llanes, porque los llaniscos me habían dado su confianza. De manera que creo que es una buena manera de volverles, en mi última responsabilidad pública, ser de nuevo alcalde de Llanes y tratar de que el municipio vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Una curiosidad, usted, Llanes, pero usted militó, habiendo sido ya alcalde, en Oviedo, militó en Gijón, bueno, usted digamos que cambia mucho de sitios, de sitios, incluso eso para ser miembro del PSOE, usted también ha elegido distintas agrupaciones. Mire, una puntualización. En Gijón nunca milité. ¿No? Yo solamente milité en Vivió Llanes. En Gijón. ¿Eh? Vivió en Gijón. Viví en Gijón. ¿Y militaba dónde? Y militaba en Llanes. O sea, fue solo en Oviedo. Fue solo en Oviedo durante 2 años porque me lo pidió un gran amigo al que yo le tengo, aparte de gran aprecio, le tengo lealtad política, que es Javier Fernández, y me pidió que militara, pues me parece que fueron 2 o 3 años por deseo expreso de él, y pues porque creía que podía aportar algo en una situación de que estaba en aquel momento en la ANSO, que Javier pretendía que normalizar y poner una cierta racionalidad desde su punto de vista, y me encomendó esa tarea, que tratara de hacer algo. Por cierto, fracasé estrepitosamente entre usted y yo. Bueno, acaba de referirse a que estuvo 11 años. Ahora Llanes lleva 8 años como alcalde de Vecinos por Llanes, que rompe una trayectoria de 28 años de alcaldes socialistas por mayoría absoluta, que es muy difícil. ¿Valora esa gestión de estos 8 años, al acabar los 28 años del socialismo? Mire, yo creo que hoy el municipio es un municipio ensimismado, o sea, que está cerrado dentro de sí. Es un municipio donde el gobierno está en una cierta realidad virtual. Piensan que lo que ellos, desde los ámbitos de los despachos, diseñan o describen la realidad de Llanes, no tiene, a mi juicio, la calle del día a día, la problemática de la gente, lo que realmente está sucediendo, tiene muy poco que ver con lo que están desde el ayuntamiento, con lo que piensan que está pasando y con lo que están diseñando para algo que efectivamente no es la realidad actual de Llanes. Es un municipio con muy poca capacidad de gestión en temas básicos. Mire, Llanes está más sucio, está como desdejado. Llanes y los pueblos, Posada, Nueva, el Valle de Ardisana, el Valle de San Jorge, el Valle Oscuro. No hay un mantenimiento el mantenimiento adecuado de edificios, de cosas básicas. Es que en la semana más fría del año, el colegio de Llanes estuvo 1 semana sin calefacción. Incluso había niños que tenían que ir con mantas a la escuela. Pero es que casas notables, como es la casa a la que fue el cronista oficial en su momento, Gracia Loriga, está cayendo, está en medio de Llanes y está prácticamente en ruinas.
hacen una cosa positiva, a mi juicio, que es comprar el Cinemar, porque es bueno que esa instalación sea pública y que sea una instalación de cara al futuro, y desde que la compraron, lo único que hay está en peores circunstancias porque está más abandonada. No han hecho todavía absolutamente nada. Creo que en este estado de cuestiones es necesario cambiarlo, y eso es una de las razones principales por las que me presento. Usted, siendo candidato, ha presentado una querella contra el alcalde, contra Enrique Riesta, por calumnias y falsedades. Me llamó la atención, ya siendo candidato, y le planteé una querella. Le planteé primero un acto de conciliación para que se retracte, efectivamente, por injurias y por calumnias. Y, por cierto, ampliaré ese acto de conciliación, que después, si no se retracta, acabará en una querella, porque además de lo que él había dicho en su momento, pues ahora han hecho unas publicaciones que efectivamente vuelvan a incurrir en injurias sin calumnias, y por tanto ampliaré esa conciliación. Esa es la razón, porque cuando uno pues se plantean una serie de afirmaciones que no tienen base y que además pueden ser calumniosas, pues hay que recurrir lógicamente a la justicia. No es la primera vez que lo hago, ni es la primera vez que gano. Y curiosamente, en dos ocasiones anteriores, con afirmaciones muy análogas o casi exactas a las que han hecho ahora. En cualquier caso, el contexto de la querella, vamos a decir, que él lo que dice es que usted copia sistemas de contratación, que ya hizo la gente. Bueno, eso que dice que copia son 5 concejales socialistas que están condenados por prevaricación. Es a lo que él alude. Evidentemente, bueno, usted razonará y su abogado, pero hay un fondo, no de usted, pero no muy lejano, quiero decir, de 2 metros más allá, que son estos 5 concejales socialistas que estaban en el mandato, creo recordar, 2011-2015. ¿Qué bien le digo yo? Mantengo la conciliación, que acabará en querella si no se retracta, porque además ahora hay más razones, y son las que se refieren sobre todo de ámbito personal, que son injuriosas y falsas, como le digo. Pero aparte, mire, el PSOE efectivamente tuvo errores el PSOE en Llanes, y esos errores se pagaron en las urnas y en los juzgados. Y nosotros lo que hacemos es aprender de nuestros errores y de cara al futuro plantearnos que no se vuelvan a repetir. De nuestro pasado nunca renunciaremos a él, y menos en Llanes con la gestión que hicimos. Pero tenemos claramente, no somos gente obtusa, y sabemos que si las urnas, por una parte, y los tribunales, por otra, indicaron que habíamos cometido errores, de esos errores, hemos tomado buena nota de cara al futuro para no repetirlos. De alguna forma, no sé si explícita o implícitamente, la bandera con la que gana Vecinos por Llanes la alcaldía, ¿no es más o menos esta cuestión? Más que de gestión, era esta la cuestión a la que se refería. Mire, Vecinos por Llanes nunca ganó las elecciones en Llanes. Es más, la primera vez que gana era la tercera fuerza política. Estaba por detrás incluso en concejales de Foro. Y la segunda vez, el PSOE le dobló en concejales a Vecinos por Llanes. Por tanto, las razones con las que se presentó, digamos, sus demandas, su programa político, que efectivamente más que un programa de Llanes era un programa en contra del PSOE, tuvieron un cierto eco entre el electorado, pero tuvo siempre mucho más eco el del PSOE. Y dicho eso, como le digo, nosotros de nuestros errores aprendemos. Sabemos que nos lo han indicado las urnas y que nos lo han indicado en los tribunales, y por tanto de ahí sacamos conclusiones para no repetirlos. Bien, la vivienda no es un tema menor. Usted dice que es un problema. ¿Cómo está en Llanes? ¿Cómo se soluciona el problema de la vivienda? Es un problema mayor que ningún otro concejo en este momento de Asturias, y se lo digo además por conocimiento. No solamente es porque hay mucha gente que vive de un sueldo que necesita vivienda, algunos para alquilar, y ahí el Principado tiene que intervenir con viviendas de promoción pública, pero tiene que intervenir cuando se le entregue suelo, que no se le entregó. Y en segundo lugar, hay que hacer viviendas protegidas, porque hay mucha gente que vive de un salario y que podría pagarse una vivienda que tenga ciertos niveles de protección. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Llanes tiene suelo público, porque tiene mucho suelo. Es un municipio que la propiedad del suelo es más del 50% pertenece al ayuntamiento. No todo puede ponerse, no todo sería suelo urbanizable. Pero además hay otras posibilidades. Lo presentamos en una moción que se le presentó al ayuntamiento. Hay también mucho suelo del Banco Malo, que el ayuntamiento puede acceder a él. Y todo ese suelo hay que ponerlo, 1, a disposición del Principado para hacer vivienda social de alquiler. Y 2, hay que poner en marcha iniciativas como las que hice en mi segundo mandato, en el año 99, que compré terrenos a FEBE. Esos terrenos los pusimos
a través del mercado en promotoras para hacer viviendas de protección y fue lo que sirvió para resolver una gran parte de la dinámica que había de viviendas en aquel momento. Miren, en viviendas en 8 años no se ha hecho ni una sola iniciativa, ni una sola. Y por eso cada vez ha sido mayor el problema. Primero, para la que la necesita. Segundo, hay un problema de mano de obra terrible. Usted conoce Llanes, va habitualmente por allí. Pregunte en cualquier comercio, en cualquier bar, restaurante, cualquier actividad relacionada con la hostelería. Todo el mundo tiene necesidad de trabajadores. Y uno de los problemas principales es que esa demanda, que es estacional, fundamentalmente de verano o de Semana Santa, que ahora empezamos, la gente está dispuesta a pagar más a que venga a trabajar, pero no les compensa, porque el coste de encontrar donde vivir es mucho más alto que en otras partes. Por tanto, resolver el problema de la vivienda en Llanes es un tema crucial. Y para eso hay que poner suelo público, que existe, y suelo del Bancomalo, que tiene que hacerse el ayuntamiento con él, a disposición de hacer vivienda protegida y hacer vivienda social para alquiler. ¿Tiene recursos económicos el Principado para hacerse con el suelo del Bancomalo? Tiene recursos el Principado y tiene recursos el ayuntamiento. El Principado, sí. El Principado y el ayuntamiento también puede hacerse, tiene recursos para hacerse en su propio ámbito. Hace muy poco vimos pues un gran acuerdo de un ayuntamiento gallego, Sanxenxo, muy famoso, ¿se acuerda? Que era donde Rajoy veraneaba. Por cierto, su alcalde fue diputado del PP, con el que compartí momentos, algunos muy agradables en el Congreso, y acaban de hacer un gran acuerdo con el Bancomalo, por el que el ayuntamiento va a poder hacer 200 o 300 viviendas, ponerla a disposición de sus vecinos. Hay más que un ejemplo, pero es que no han hecho nada en estos 8 años. Se encontraron viviendas hechas no solo en Posada, que yo cuando empecé mi primera alcaldía, efectivamente ya se habían hecho viviendas sociales en Llanes, pero nunca en Posada, y las hicimos en 3 ocasiones, ni en Nueva, y las hicimos en 2 ocasiones, y también en muchas más en Llanes. Hay que volver a una política de vivienda con iniciativa municipal. Bien, el Plan General de Ordenación, un plan impulsado por este equipo de gobierno, el Grupo Socialista no lo rechazó. El Grupo Municipal efectivamente. No lo rechazó. ¿Usted asume tal como está el plan de urbanismo? No. Creo que tienen que cambiar radicalmente bastantes cosas. Mire, hay dos cuestiones diferentes. Una es, ¿estamos de acuerdo con el planeamiento? No, porque además no lo están tampoco los pueblos. Ya lo expresaron públicamente una serie de ellos muy significativos. San Roque, Porrúa, Puertas de Viriago, Cue, y cuando empiecen los de Po a indagar cómo queda, estoy seguro que también reclamarán. Usted en esos pueblos tiene iniciativa. Bastantes seguidores suyos están en esos pueblos. No, fíjese bien, yo tengo más iniciativa en otros sitios donde no aparecieron públicamente y están tan enfadados. Tengo muchos amigos en todos ellos, tiene usted razón. Pero desde el punto de vista, dice, ¿está el PSOE detrás de esas protestas? No. Fueron, en todos los casos, se lo puedo asegurar, dinámicas propias de los pueblos. Fue la gente de los pueblos que empezó a ver lo que había y se empezó a echar las manos a la cabeza. Nosotros no vamos a votar nunca en contra del plan, porque Llanes lleva 40 años sin un planeamiento urbanístico. Entre otras cosas porque siempre se demonizó. Cualquier cosa que se hacía se empezaba. Mire, en 8 años, no fueron capaces de hacer ni una aprobación provisional. Solamente está aprobado inicialmente. Eso se lo encontraron hace 8 años. Si hubieran cogido aquel plan y hubieran repetido una aprobación inicial con los cambios que hubieran querido oportunos, hoy tendríamos ya 4 o 5 años de funcionamiento de planeamiento. No lo hicieron, porque cualquier cosa que hubieran hecho los socialistas había que echarlo todo abajo. Los costes, partir de cero, y lo que consiguieron fue, efectivamente, en 8 años, no hacer absolutamente nada. El plan tiene alguna cosa muy seria, y si quiere, les indico cuáles son, a mi juicio, esos puntos más serios. Bueno, quería preguntarle, antes de que nos diga esos puntos, ustedes el último planeamiento, que como usted ha dicho, bueno, pues no pudo salir adelante, proponían que el plan ofertara unas 12.000 y pico, 12.410 viviendas, luego eso bajó a 10.000 y pico. Este planteamiento, ¿usted lo tiene en la cabeza, en el momento que pueda, hacer una oferta de vivienda más o menos como estaba en el plan en el último proyecto de ustedes? Mire, vamos a ver, cada planeamiento es hijo de un momento concreto y de unas leyes autonómicas y estatales, porque cualquier plan municipal tiene que adaptarse a las leyes autonómicas y municipales.
Las actuales normativas urbanísticas, tanto del Estado como del Principado, no son las que había en aquel momento. Son completamente diferentes. Entonces, por tanto, no se puede repetir porque hay una normativa completamente diferente. Segundo, no se puede ofertar tanto porque, ya, como le digo, la normativa absolutamente cambió por parte del Estado y por parte del Principado. Segundo, porque también el planteamiento tiene que ser diferente, porque las necesidades de hoy y los planteamientos de hoy no son los que había en aquel momento, que era, por tanto, aquel estaba diseñado para aquel momento oportuno. Hoy es otro. Pero nosotros no vamos a entrar en grandes discusiones en los temas de diseño. Si ha presentado el actual cuatripartito un modelo que yo creo que es muy necesario mejorar, no vamos a plantear un modelo diferente y empezar de cero. No lo vamos a hacer. Con la aprobación inicial que está planteada, hay que hacer primero una cosa que no hicieron, porque han sido totalmente mezquinos desde el punto de vista de la participación ciudadana. Están pidiendo a los pueblos que se hagan concejos públicos para plantear sus alegaciones colectivas. Eso hay que hacerlo. Por tanto, debe repetirse la aprobación inicial, después de hacer los concejos públicos y de hacer una serie de mejoras. ¿Qué mejoras? Primero, se ha introducido una ley de costas municipal. Es el primer caso, yo creo que en toda España. No es un problema solamente de que sea el primero en Asturias, sino que no hay ningún municipio en toda España que haya introducido una ley municipal de costas, que es ley de costas estatal, el POLA, que hace un mayor nivel de protección, y encima, 2 huevos duros más, no le digo nada más, que llega hasta cerca el final de Po, en algunos casos, casi a las Nieves, no tiene ni pies ni cabeza. Es más, es dudoso que tenga competencias el ayuntamiento para introducir una ley de costas propia, que llaman suelo de interés del litoral, me parece, pero que ahoga completamente a todo el litoral. Eso hay que hacer una protección escrupulosa del litoral de Llanes, pero conforme a las normativas autonómicas estatales y sobre todo autonómicas, que son muy conservadoras, por suerte, que es una de las razones por las que conservamos el litoral. Segundo, las posibilidades que da las leyes autonómicas para ampliar el número de viviendas de los pueblos, a nosotros nos valen. Es más, incluso un poco menos. Pero mire, sobre las posibilidades que permite la normativa autonómica, que como ya digo es conservadora, la media de lo que pueden crecer los pueblos es el 30% de las posibilidades reales que les daría la ley autonómica. Y en algunos casos el 5 o el 10, es decir, que quedan completamente estrangulados. Porque usted comentaba antes una razón, daba un número. ¿Cuántas viviendas se podrían hacer? Todo eso es siempre teórico. Usted y yo sabemos después cómo está de partida la propiedad, estamos en una zona de minifundios y por tanto sobre las posibilidades que se plantean en bruto, al final es muy difícil que se llegue al 40% de posibilidades de construir de lo que se plantea. Pero en este momento yo creo que hay que ir efectivamente a cantidades menores, porque hay que adaptarse a toda esa normativa, pero no podemos ahogar ni a Llanes como concejo, ni a los núcleos rurales, es decir, a los pueblos, ni a las zonas urbanas como Nueva Posada y Llanes. Por una razón, mire, tenemos que compatibilizar, tenemos que hacer, porque eso es hoy una demanda general que debemos tener siempre como principal elemento de referencia, que es la sostenibilidad medioambiental. Pero la sostenibilidad medioambiental no tiene sentido si no permite la sostenibilidad social. Y le pongo un solo ejemplo para acabar. Río Seco es un pueblo de interior, completamente de montaña. No tiene perspectiva turística ninguna. Es un pueblo con futuro. Hay 18 niños en edad escolar. Prácticamente no se puede hacer ninguna vivienda nueva con el actual plan general que está programado. No tiene sentido un sitio donde hay gente joven, con niños y por tanto con ganas de plantearse su futuro, seguir viviendo en el pueblo, que no tengan posibilidad de hacerse una sola vivienda. Si se construyen menos viviendas, el ayuntamiento más pobre, ¿no? Bueno, en estos años, dado cuenta el nivel de ineptitud en las tramitaciones de licencias urbanísticas, deben estar muy pobres porque son absolutamente lentas. No sé si usted sabe que una vivienda, para hacer un chalet, una vivienda unifamiliar en Llanes, hay que plantearse uno con mucha paciencia y entre 3 años y 4 años le va a costar conseguir la licencia. De hecho, con los aumentos de los materiales debido tanto a la crisis energética como la guerra de Ucrania,
muchos jóvenes que tenían previsto poder empezar su vivienda y que tenían ya solicitado un crédito hipotecario han tenido que desistir porque después de esperar 3 años por la licencia, cuando se la dieron, ya las cantidades de dinero que tenían no les bastaba para acometer la construcción. Hombre, rapidez nunca hubo, ¿eh? Bueno, pero entre 6 meses y 4 años hay una cierta diferencia. Entre año y medio y 4 años. No me digas 6 meses, será determinada gente, lo logró en 6 meses. En 6 meses yo le digo que mi etapa se dieron en bastante tiempo, en 6 meses, también en un año y medio. Pero fíjese bien, si dijéramos ahora mismo que se van a dar las licencias en año y medio que se podrían asegurar, yo creo que tenemos ya ganadas las elecciones, porque está todo el mundo hasta aquí de tener que esperar por nimiedades años para poder tener la licencia. Otra cuestión de vivienda de este mandato, una cuestión relevante, concreta, puntual, fue el derribo de la ampliación del Hotel Caipe, principales hoteles, y derribo que no es nada habitual, pero derribos de una construcción consolidada ya. Esto se llevó a cabo por una sentencia judicial. Y la verdad es que al final, por la propia defensa del ayuntamiento, gratis, no hubo que indemnizar nada. Se ha hablado de una indemnización de 20 millones. ¿Qué le parece todo esto? Mire, vamos a ver, los tribunales lo que hay que hacer es acatar las sentencias. Seguro que cuando uno plantea la defensa de lo que hizo, pues tiene sus razones, pero al final las que valen siempre son las sentencias judiciales. Yo siempre lo que hice fue respetar todas las sentencias judiciales. Esa de la que usted me está hablando y la actual, por la que el ayuntamiento fue condenado porque despidió de forma improcedente a 2 funcionarios. Es una sola de las sentencias en contra que está teniendo. Lo que hay que hacer con ellas es acatarlas y efectivamente aceptar lo que plantean los jueces y sin más. No hay que, se lo digo porque en esta semana tuvimos el debate cuando se planteó y se dijo públicamente que el ayuntamiento había perdido, había sido condenado por 2 despidos improcedentes. Bueno, se planteó por parte del ayuntamiento una serie de razones que parecía que ponían en duda la sentencia de los jueces. Las sentencias hay que respetarlas y nada más. Bien, usted dice unos problemas que tenía Llanes, problemas de agua, probable desabastecimiento. ¿Cómo está la cuestión? Pues con traídas de agua hechos unos torros. Mire, con solamente dos referencias. Una, la macrotraída que me tocó poner en la marcha en mi primera época de alcalde, que resolvió grandes problemas, porque sobre todo para las zonas turísticamente muy importantes, pues Po, Celorio, Balmori, Posada, y después todo el interior, Rales. Bueno, esa traída, hay informes de la empresa que la gestiona indicando al ayuntamiento que en cualquier momento se puede producir un colapso que deje varios días a la población sin agua, en zonas donde podemos tener en Semana Santa o en Llanes 30.000 habitantes. Han sido reiteradamente advertidos, no han hecho absolutamente nada. La traída tenía una serie de años, para empezar otra vez a, digamos, hacer las reformas correspondientes porque los materiales se desgastan y de manera que hay que plantearse más que reparaciones, sustituciones de amplias zonas. No se hizo nada y se han producido ya una serie de cortes y de sustos muy importantes. Y hasta ahora hemos tenido suerte porque se ha evitado un colapso que ha dejado varios días a Posada o a Celorio o a Balmori sin agua. Pero eso se puede dar según los informes que ha aportado la propia gestora que tiene el ayuntamiento, la empresa que gestiona el agua, y que se lo ha entregado al ayuntamiento y que me han tenido, por cierto, oculto todo lo que ha podido. Solamente cuando no le ha quedado más remedio legal ha entregado esos informes y efectivamente estamos muy alarmados. O en la Borbolla, que no se puede construir absolutamente nada más porque los vecinos necesitan un depósito complementario de abastecimiento para asegurar el agua a nuevas instalaciones y el ayuntamiento no apoya absolutamente en ningún sentido a la Junta de Aguas y están incluso varias iniciativas que había paralizadas por esa falta de un ayuntamiento para una obra que es de menos de 100.000 euros y que continuamente están presumiendo de la gran cantidad de dinero que tienen ahorrado, pero sin embargo presumen mucho de que no deben, pero después no hacen lo que deben, y lo del agua es lo primero que tiene que hacer un ayuntamiento. Pero todo el sistema del agua, renovarlo hace falta la ayuda del Principado, Claro. Del ayuntamiento. No, está usted muy equivocado. ¿No? El Principado puede ayudar, pero renovar, vamos a ver, usted vive en Gijón. Sí. Sí. Usted cuando paga el agua se paga
por el coste del consumo, el que le llegue al grifo, y por las inversiones para amortización y mantenimiento. Por tanto, claro que puede hacer el ayuntamiento, puede por una parte hacerlo de mutuo propio y en segundo lugar puede gestionar con otras administraciones las ayudas correspondientes. Dice, si no haces gestiones en el Principado para conseguirlo, no puedes decir después que te dejan solo. Cuando tú, que estás cobrando, lógicamente, a los usuarios los recibos correspondientes, si no todo, si al menos en parte tienes que ponerlo encima de la mesa para empezar esa renovación. Usted sabe que eso es teórico. No hay nada en el sistema de agua de Asturias que si no entre el Principado se pueda hacer, algo serio. Una inversión grande, depuradoras, etcétera. Eso, sí, depuradoras, efectivamente, depuradoras, claro. Sí, pero estamos hablando de renovación de abastecimientos. Y voy a decir una cosa, no me diga que un depósito de 100.000 euros que tienen que hacer en la Borbolla no lo puede hacer resolver el ayuntamiento. Y no me diga que si planteando un tema de decir cuánto cuesta renovar la macrotraída, 6 millones de euros, que el ayuntamiento con un tema de amortización, teniendo en cuenta lo que va recaudando de recibos más unas subidas razonables que pueda plantear en 6 o 7 años, no puede acometer esa renovación. Claro que puede, hombre. Vamos a ver, el ayuntamiento se queja del cerco, no sé si dice la palabra cerco, del Principado. Hombre, como Galindo Lorenzo. Mire, es de las pocas cosas que creo que me alegra que copien de otros que, independientemente de todas nuestras diferencias políticas, que son muchas, Gabino Lorenzo y yo, pero recuerdo que era un político inteligente. Y él inventó aquel asunto del cerco Oviedo para justificar el que, bueno, primero para tener más rédito político, listo en ese sentido, y en segundo lugar para justificar algunas cosas que no podía hacer, bueno, pues echar la culpa a otros. Copian exactamente el mismo modelo. No, a estas alturas ya no engañan a nadie. La realidad es que no invierte el Principado. Mire usted las carreteras. Vamos a ver. Hay un bache en Andrín, 8 años. Mire, el bache de Andrín. En saneamiento, el Principado, las cantidades no las tengo aquí ahora, pero se las podía indicar, son importantes las que está invirtiendo. Tiene proyectos en el ámbito portuario importantes. Y no hay más, porque para eso hay que estar de consejería en consejería, de consejero en consejero, de director general en director general. Mire, yo tuve que gobernar con ayuntamientos en este caso del PSOE, pero con gobiernos autonómicos de socialistas, pero gobiernos del Estado y muchas cosas alrededor en el Estado del Partido Popular. Y le aseguro que las logré. Porque cuando se va con racionalidad y con proyectos coherentes y se trabajan las cosas, se sacan para adelante. En lo del bache Andín estamos de acuerdo. Y estoy seguro que en pocas semanas tendremos buenas noticias del bache de Andrín, que me parece que... ¿Antes de las elecciones? Pues yo digo que en pocas semanas. Pero porque luego usted lo consigue seguro, si es alcalde. Quiero decirle con eso que efectivamente no tiene un paso del bache de Andrín entre usted y yo. Bueno, más cosas. El otro día usted habrá visto una manifestación delante del centro de salud, más de 300 personas pidiendo otro pediatra, 2.000 familias con niños. Eso es difícil que se viera en Navia, que se viera en otro tipo, no hablemos ya de la Cuenca del Nalón o algo por el estilo. Eso es una realidad que, bueno, es el juego del color político normalmente de los gobiernos autonómicos con los ayuntamientos. Hay dos varas de medir. Los de la oposición no. Mire, en ese caso no. Primero, me parece muy bien porque además personas que van en mi candidatura estaban en esa manifestación, en esa concentración. Pues que la concentración lo que pretendía era llamar la atención sobre un problema concreto porque hubo una serie de días que no hubo atención pediátrica en Llanes y era necesaria. Por tanto, efectivamente, era lógico que se hiciera esa llamada de atención. Y el Principado tuvo respuesta. Respuestas en pediatras. Usted sabe que en este momento hay dificultad para encontrar médicos y especialmente alguna especialidad, como esta, como la de pediatría. Bueno, lograron recuperar a una de las pediatras que estaba jubilada en ese ámbito de volver otra vez a actividad y la destinaron a Llanes. Y en segundo lugar refuerzan con pediatras de ámbitos hospitalarios algunas tardes para que, mientras que no se puedan tener 2 pediatras titulados, que es lo que queremos, pues se vayan buscando soluciones. Incluso tienen hablado con pediatras de otras comunidades autónomas.
para venir a Llanes. Tienen una dificultad. ¿Sabe cuál dificultad pusieron? El coste de la vivienda. Por tanto, en el ayuntamiento en eso también tendrá que pensar si tiene edificios municipales, que los tiene, con viviendas que los tiene, que en este momento no se pueden utilizar por las circunstancias como están, en qué circunstancias están, pero habrá que pensar que para algunos profesionales especiales, como son este tipo, municipios turísticos con unos alquileres muy por encima de la lógica, haya que buscar alguna solución desde el ámbito municipal también de vivienda para estabilizar a este tipo de profesionales. Y nosotros lo vamos a hacer. Lo hicimos ya con la Guardia Civil. Cuando hicimos el nuevo cuartel, le puedo asegurar que era fundamentalmente porque no había Guardia Civil que estuviera más de 2 o 3 años. Porque no eran capaces de aguantar con sus sueldos lo que eran ya de en aquel momento el tema de los costes de vivienda. Y por eso hoy, con nuevo cuartel, con las viviendas, logramos estabilizar la plantilla de la Guardia Civil. Hay que hacerlo también en profesiones como las médicas. Turismo, que es un sector en el que usted, hizo mucha política, incluso me acuerdo, usted nos decía en una ocasión que así como había fácilmente 6, 8 dirigentes del PSOE que sabían todo de industria, que el turismo que no había tantos. Bueno, eso era ya hace años, ahora me imagino que habrá cambiado. En cualquier caso, mucha más gente que sabe, efectivamente. En cualquier caso, turismo, años 2022, 2021, mejor que nunca. Efectivamente, porque cambió el modelo turístico. Yo creo que Asturias está en una inmejorable situación para convertirse en una referencia de turismo de futuro, de calidad, de naturaleza, de medioambientalmente sostenible, socialmente también sostenible, y que en ese sentido todo el oriente, toda la costa asturiana en general, está en una magnífica posición para el desarrollo turístico de futuro. Quiero decir que el actual equipo no dañó el turismo. No dañó el turismo el equipo de ningún ayuntamiento de Asturias, ni de la costa ni del interior. En ese sentido, efectivamente, hay que reconocerles que no metieron la pata de una forma ostensible más que nadie. ¿Hacen falta nuevos equipamientos turísticos en Llanes? Yo creo que hace falta nuevas dinámicas turísticas. Lo que hace falta es, mire, las administraciones, y esto tengo que reconocerle que me ayudó mucho en mi paso por la empresa privada, tiene que estar muy pegada a lo que es la realidad de las empresas del día a día. Nosotros, la promoción es necesario seguir impulsándola, tanto la autonómica, pero también la local, pero esa promoción tiene que ir unida a los establecimientos, a los de restauración y a los de alojamiento, con estrategias donde no solamente sea la imagen de Llanes, sino la imagen de Llanes con su restauración y con sus alojamientos. Hacer estrategias de comercialización, no solamente en España, sino tenemos que tener también una vocación, tener una vocación también con países europeos que pueden ser muy interesantes como desde el punto de vista turístico para nosotros, como turistas presentes y sobre todo de futuro, y en ese sentido yo creo que hay mucho trabajo que hacer en el ámbito público-privado, y en eso es en una de las cuestiones que estoy más interesado, especialmente teniendo un transatlántico como tenemos, que es el campo de golf. Campo de golf donde hay algunos días que juegan en el campo de golf de Llanes uno o ningún jugador. Está completamente abandonado, completamente sin ningún tipo de gestión lógica, y no podemos seguir desaprovechando lo que le digo que es un transatlántico realmente para un municipio como es Llanes de 14.000 habitantes y que es un auténtico lujo para el desarrollo turístico. En 8 minutos que nos quedan quería hacer unas cuantas más preguntas, a ver si logro hacerlas. Los impuestos, usted, tal como están en Llanes, ¿los impuestos los sube, los baja o los congela? Yo creo que lo primero hay que tener una eficacia en la gestión municipal. Y estoy seguro que con eficacia en la gestión municipal, siendo ágil en la administración, que es uno de los grandes problemas que tenemos, vamos a tener un nivel de ingresos mayor sin subir los impuestos. Independientemente, después habrá que estudiar cada uno de los casos y cada una de las necesidades. Pero en principio, con más efectividad, yo estoy seguro que tendremos más impuestos. Lobos, ¿hay que matar más lobos? Cuera. Mire, yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que comentábamos antes. La sostenibilidad medioambiental tiene que ir unida a la sostenibilidad social. Y el sector primario en Llanes es un sector primario que tiene ganadería extensiva, mucha ganadería extensiva, es un sector primario que produce quesos y por tanto que necesita leche para ello, leche de vaca, pero también tenemos de cabra y oveja, que es uno de los grandes problemas que hay, y cualquier iniciativa medioambiental no puede ir en detrimento de la sostenibilidad
social. Llanes es una zona en principio además libre de lobos y por tanto lo que hay que establecer es que en este caso se cumpla la legislación que hay al respecto. Legislación que ya tuve que exigir en otros momentos que fui alcalde. Me acuerdo que tuvimos que plantear el problema que había, pues me fui con los ganaderos al Principado, a la Consejería en aquel momento Medio Ambiente, y estuvimos esperando varias horas hasta que nos recibieron y que encauzamos el problema que estaba planteado en aquel momento. Casi siempre era la gente de su partido, el Principado, la que era más reacia a matar más lobos. Mire, el Principado tiene fama y además contribuí en parte a ello, a ser una administración muy cuidadosa con las políticas medioambientales. De mi época es el PORNA, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales, y por tanto que sirvió también fue el primer elemento de protección de la costa, es decir, que siempre fue muy conservadora desde el punto de vista medioambiental. Y creo que eso hoy a la imagen de la región, a la imagen de Asturias, le ha favorecido. Hablábamos antes de lo que eran los modelos turísticos presentes y futuro, y que Asturias estaba muy bien situada, en partes gracias a eso. No solo por eso, pero en parte gracias a eso. Ese tipo de leyes es verdad que también ocasionan problemas a veces de sostenibilidad social, lo que estamos comentando, el sector primario nos es fundamental, y entonces es cuando hay que buscar el equilibrio y la solución a los problemas que existan. Actualmente el Partido Socialista está en Llanes en una situación, aquí tengo apuntado, pacto del Tinel. Es decir, les toca a ustedes sufrir lo que el PSOE hace en Cataluña al PP. Es decir, lograr un acuerdo entre todos los demás para marginar allí al PP, aquí al PSOE. Esa es la base del doble mandato que actualmente tiene Vecinos por Llanes. Bueno, ¿cómo lo ve usted esto? Bueno, mire, es un pacto de perdedores, porque todos ellos perdieron las elecciones. Las elecciones en esta legislatura y en la anterior la ganó el PSOE. Como fue un gran amigo, al que añoro muchas veces y muchos días a la semana, Rubalcaba, el que hizo aquella definición tan precisa de gobierno Frankenstein, es el más Frankenstein de todos los gobiernos, porque en principio está desde la extrema izquierda hasta la derecha, desde personas que son tránsfugas de sus partidos a otros que son no adscritos, es decir, y sobre todo vecinos y PP, que desde el punto de vista ideológico son antagónicos, pero después en la práctica cohabitan. Dijo Fraga, no fue el primero que lo dijo, de que en la política hace extraños compañeros de cama. Ya había sido otro político inglés el que lo había dicho primero. Pero es verdad que en este caso lo plantea. Es la muleta de perdedores. Saben ellos que en ningún caso por sí mismos pueden ganar las elecciones. Entonces, aunque sea un pacto que es antinatural, y sobre todo muy perjudicial para el Concejo, porque no hay ningún proyecto que pueda ir adelante. Pero es que además no se cansaron. Hicieron el primero, hicieron el segundo, y ahora ya dijeron públicamente esta semana en un pleno que están haciendo un programa conjunto, porque si les dan los números volverán otra vez a repetirlo. Que eso lo que dice es que quien vaya a votar al PP de Llanes sabe que entrega su voto al alcalde Riestra. Eso es una cosa que me parece que no tiene sentido, pero bueno, efectivamente la política es así y hay que admitirlo. A ver si logramos concentrar mucho las respuestas porque se nos acaba el tiempo. Bueno, y esto usted lo puede ver también de una forma autocrítica. Digamos que el presidente fue con 28 años de gestión socialista, abrió un abismo con una parte de la sociedad. Tuvo un apoyo de una parte de la sociedad y abrió un abismo con la otra. Mire, vamos a ver, primero, los periodos muy largos efectivamente tienen un desgaste. Pero fíjese bien, lo que no hubo fue una alternativa frente al PSOE. Porque tiene usted razón que hubo una posibilidad de que se juntaran todos contra el PSOE para que no siguiera gobernando. Pero es casi un caso único, de los casos muy excepcionales, porque tuvo que juntarse la derecha con la izquierda, los tránsfugas con los no adscritos, porque si no, seguía siendo la fuerza que más habían apoyado los llanescos. Por tanto, efectivamente, hay desgaste, pero mire usted, fue un desgaste muy limitado. Los resultados electorales están ahí para comparar y para ver. Sin duda el plan A que tiene usted para acabar con esto es la mayoría absoluta. Logra mayoría absoluta y se acaba el pacto Tinel. Yo le pregunto, ¿no hay un plan B, que es lo que no hizo el PSOE en las anteriores elecciones, que no logró gobernar, que es romper ese pacto haciendo la alianza con Foro? Mire, primero, hay que esperar a los resultados electorales.
hacer previsiones anteriormente no tiene ningún sentido. Yo aspiro, lógicamente, a tener mayoría suficiente para gobernar. Que es un partido, yo creo que todos los partidos deberían partir de esa premisa. Y a partir de ahí, programa. Esa es la única cosa que coincido con Anguita. Queremos, ¿qué proyecto tenemos para Llanes de futuro? ¿Cómo queremos que funcione el ayuntamiento? ¿Qué queremos hacer para resolver el gran problema que tenemos de vivienda? ¿Cómo resolvemos el problema de funcionamiento municipal y de la agilidad que se necesita para que el ayuntamiento vaya para adelante? ¿Cómo vamos a hacer el mantenimiento de los equipamientos municipales que se están cayendo? ¿Cómo vamos a dar más limpieza y mejor mantenimiento a los pueblos, a la villa, a Posada y a Nueva? Sobre todo ese tipo de cuestiones, hablar si después del resultado de las elecciones es posible. Y con quien encontremos coincidencia con ello, por supuesto, seguir hablando. Usted, una de las características que lleva en política, más allá de Llanes, es que es un expresidente muy partidario de la oficialidad del Bable. Casi diría que más, aunque hay otro que quizá compita con usted, pero cuando... Pedro de Silva y yo estamos por eso le a digo, la par. Por eso le digo. El caso es que yo, si uno va por Llanes en verano, le digo absolutamente la verdad, no trato de exagerar nada. Yo oigo más en verano, digo en agosto, no ahora, oigo más hablar en euskera que en asturiano. Se oye mucho hablar en euskera. Pero mire, yo llegué en el año 1979 a Llanes. Y en 1979 a Llanes llegué a la escuela de Ontoria, con 40 alumnos. Y prácticamente todos hablaban el bable llanisco. Y después, cuando volví en el año 1995 a Vidiago, a la escuela, todavía quedaba, se había perdido mucho. El porcentaje de los niños que hablaban era mucho menor. Claro, en esos años, en euskera, en Euskadi, perdón, el euskera se había hecho oficial. Y por tanto, estoy seguro que en el 79 había muchos menos niños en el País Vasco que hablaban euskera. Muchos menos que los que hablaban en Ontoria. Pero sin embargo, en el 95 había muchos más niños en euskera que mantenían ese idioma. Yo creo que hay un idioma, perder un idioma, yo creo que no me gustaría que cayera sobre mí y sobre mi generación esa responsabilidad. ¿Es de izquierdas estar a favor del Bable? Es de izquierdas mantener una lengua. Es progresista. Es progresista mantener una lengua. Y que existe una lengua, pues mire, en Llanes lo tenemos claro. Lo tiene claro Pepín de Pría, lo tiene claro Amable González Avín, lo tiene claro poetas actuales, alguno de Po, de que usted conoce bien, como Martín. Dice, hay una tradición escrita, no solamente oral, muy importante, y perder en Asturias un idioma que es, desde mi punto de vista, es un idioma, sería algo inaceptable desde mi punto de vista para una generación. ¿Es más deseable la convivencia de lenguas que hay ahora en el País Vasco que la situación asturiana? ¿Cree que hay más soldadura social? ¿Cree que hay más colectividad? ¿Cree que hay más armonía con las diferentes maneras de aplicarlo en la educación? A, B y C. El modelo A son solo gitanos. Vamos a cambiar. Me parece que consiguieron grandes avances de todos los ámbitos, de cohesión social, de desarrollo económico, tanto de cohesión social como de desarrollo económico, y sobre todo un gran avance y un gran impulso en ámbitos culturales, entre otras cosas, con esa base de la lengua, en Galicia. Me parece un buen modelo gallego. Es que ahí hablaban todos gallego antes, ese es el truco. Sí, no, pero en primer lugar, mire, yo, como sabe, tengo varias referencias en Asturias. Tengo la de las Oscos por mis padres y mis abuelos, y todo el mundo hablaba tanto como hablaba en cualquier pueblo de Galicia, digamos, el asturiano occidental. Y cuando yo llego a Llanes, un porcentaje muy importante de la población, no toda, pero muy importante, también hablaba en el asturiano oriental. Por tanto, dejar perder una lengua que conlleva no solamente el número de hablantes que pueda tener, sino que lleva detrás muchas más cosas, una forma de ver el mundo, una forma también de la expresión de explicar lo que fuimos, lo que somos y lo que hicimos. Me parece que no hay argumentos para, sin más, decir que adiós, muy buenas, se acabó el asturiano, lo dejamos morir, vamos a poner el rescate in pace. Creo que sería un caso único en el mundo, entre otras cosas, ir
contra algunos de los mandatos de la propia ONU en cuanto a la preservación de las lenguas minoritarias. Bueno, para no estar discutiendo toda la noche de esto, voy a acabar con el test, el 9+1, el test de todas las veces. Tiene que perdonar, pero ya sabe que yo soy, sí, en lo que creo y en mis convicciones, trato de defenderlas con convicción. No, sí, eso es estupendo que la gente lo sepa. Vamos a ver, el test es contestar con poquísimas palabras. Díganos 2 medidas, enunciar, que aplicaría contra la despoblación. Contra la despoblación, incentivar económicamente las áreas donde esté produciendo. Segunda pregunta, ¿estaría a favor de aplicar una tasa a los turistas que pernocten en Llanes? En principio no. Tercera pregunta, díganos un error que usted haya cometido en política. Cometí seguramente más de uno. Pues fiarme de gente que no debía haberme fiado. Cuarta pregunta, ¿la política es más adictiva que el tabaco o la marihuana? No, pero es muy apasionante. Quinta pregunta, si usted pierde en las elecciones del 28 de mayo, ¿quedará en la oposición en el ayuntamiento? Pues quedaré en principio en la oposición del ayuntamiento y además podré hacer lo que Angela Merkel decía una semana antes de dejar la Cancillería. Podré dormir más, podré leer más y podré hacer más fotografías. Ese en principio es como la OTAN de entrada, ¿no? No, en este caso yo no estoy de entrada, estoy de salida, Juan. Por tanto, no nos vale el ejemplo. ¿Qué político que usted haya tratado más admiró? Felipe González de Alfonso Guerra. Séptima pregunta, ¿sabe de algún diputado, concejal, alcalde, consejero, ministro que se haya empobrecido en política? Hay algunos casos históricos. En el Congreso teníamos algunos casos, incluso el presidente de gobierno del siglo XIX y del siglo XX. Octava pregunta, ¿Asturias necesita un Miguel Ángel Revilla que la promocione y defienda? No, por Dios. Novena pregunta, ¿es preciso que los lobos maten a una persona para que se pueda matar a los lobos? Con que mataran las vacas y las vacas, ovejas y cabras que nos permiten tener gamoneo y cabrales debía ser suficiente como para que no siguieran matando. 9+1, última pregunta. A lo largo de su dilatada trayectoria política, ¿con cuántos Tito Berni se ha topado? Pues con alguno. Algunos y algunas. En ámbitos nacionales y en ámbitos locales. Por cierto, ahora algunos de los que llevaron más la bandera contra el planeamiento y con de vecinos y toda esta cuestión, ahora curiosamente empiezan a recoger aquellos apoyos en el plan actual de ordenación de Llanes. Pues muchas gracias, señor Treveñín, por venir, contestar a todas nuestras preguntas y bueno, la gente ya se hace una idea de lo que piensa el candidato socialista de hacer en el próximo mandato si gobierna en el Concejo de Llanes. Muchas gracias. Pues es un placer, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, pues llegamos al final del programa.